Bueno, buen día. Perdón por la pequeña demora hoy, pero todo el problema. Arrancamos del accidentado que hay en el computador. Se va a poner, subir revolucionando el paso de días. Bueno, arrancamos la clase con siempre el repaso de lo que vimos la clase pasada. Que vimos la clase pasada, terminamos primero el tema 1, contando un poco ciertas definiciones, ideas de arquitectura de computadoras, que una de esas ideas es que se encarga de combinar diferentes niveles de abstracción. Recuerden que vimos distintos niveles de complejidad. Bueno, la idea de eso vamos a tratar de... Es una disciplina que coordina esos niveles de abstracción. Y a su vez es una disciplina también que está sometida a constantes fuerzas de cambio. Entonces las cosas que hoy en día son válidas, en 5 años no tengo ni idea, en 10 años quizás también sean válidas, quizás no. Entonces lo importante, lo que yo considero importante, es que ustedes aprendan no los detalles puntuales, sino los criterios de diseño. ¿Por qué las cosas se hacen así? Para ver cómo lo tienen que hacer ustedes de mañana cuando sea la tecnología que ustedes trabajan. Después les comenté un par de ideas relacionadas con el sistema operativo, porque son ideas generales que nos van a ayudar a comprender ciertas cosas durante toda la materia. Una de ellas es el concepto de multitarea. ¿Qué es multitarea? No perder tiempo esperando. ¿Por qué no queremos perder tiempo? Porque hemos visto que las diferencias de tiempo de los distintos componentes son de orden de magnitud muy alta. ¿De acuerdo? Entonces, había mucha diferencia, no queremos perder tiempo. Entonces, la idea es que, en vez de perder tiempo, hacemos otra cosa. Pero el procesador siempre está ejecutando una sola cosa, un solo programa. ¿Está claro? Pero puede cambiar de programa suficientemente rápido para que nosotros no nos demos cuenta. Nosotros, ni los dispositivos de la salida, ni ninguno de todos los que son órdenes de magnitud más lentos que él. ¿Está claro? Esa es la idea de multitarea. Y todo de la multitarea se encarga el sistema operativo, es un programa más, pero es un programa especial, que además de manejar la multitarea, lo que tiene que hacer en general es el manejo eficiente de todos los recursos compartidos. Y los recursos compartidos son todos los recursos: el procesador, la memoria, la pantalla, teclado, etc., etc. A su vez se encarga de establecer protecciones. ¿Para qué? Para que todos los programas crean que están solos, ninguno sepa que hay otro programa, para que ninguno quiera meterse en los datos de otro programa y se tenga que preocupar porque nada le toque mi dato. ¿No? De todo eso se encarga o se debería encargar el sistema operativo. Para poder hacer eso, el sistema operativo necesita soporte de hardware. ¿Qué es lo que necesita el sistema operativo? 3 cosas que están ahí. Necesita los modos de ejecución, modo usuario supervisor, por lo menos para que haya un mínimo nivel de privilegio de hay alguien que tiene mayor nivel, mayor privilegio que otros programas, ese va a ser el sistema operativo. Necesita manejar interrupciones para decir, bueno, ahora vas vos, ahora va el otro, y que en algún momento cuando alguien está listo, necesita una interrupción. Y necesita manejar prioridades para decir, bueno, vos primero, vos después. Pero todas esas cosas son cosas que ya han visto en sistemas con micro. No voy a entrar en mucho detalle por ahora y por un buen rato. ¿Preguntas? ¿Está ahí? ¿De la clase pasada? Después arrancamos el tema 2. El tema 2 trata sobre las 3P, que son los criterios fundamentales de diseño de arquitectura de computadoras para todo el resto del semestre. Porque las clases son importantes. ¿Cuáles son las 3P? Price, performance. Perfecto. Completamente. La primera, price, costo. La idea es que Lucas llevó la mitad de la clase, ahora va a seguir con el resto de lo que falta de price, de costo, y dijo que más o menos se podría decir, y dijo, tómenlo con pinzas, que es verdad, que el costo del chip es proporcional al cubo del área. Hemos visto que depende del área, pero no es lineal. O sea, que si usted aumenta un poquito el área, no es que aumenta un poquito el costo, aumenta un montón el costo. ¿No? Entonces, para establecer más o menos una idea de cuánto es, imagínense que es proporcional al cubo del área. Es un impacto chiquito, una reducción chiquita del área,
va a tener una reducción grande en el costo. ¿Vamos? Entonces, considerando solamente el área, conviene que los chips sean más pequeños. Cuantos más hijos tenemos el chip, menor superficie tienen, más chips entran en el orden, más baratos son. ¿Está claro? ¿Cómo hacemos más chicos los chips? Bueno, una técnica que se usó durante mucho tiempo para reducir el área del chip es mejorar el proceso de fabricación. Entonces, mejoramos el proceso de fabricación. Los procesos de fabricación tienen entre procesos consecutivos una escala de 0 a 7. ¿Recuerdan que comentó Lucas? Entonces, como todos los chips en general tienen una forma rectangular, al aplicar 0,7 a la base y a la altura, en las dos áreas, permite reducir más o menos el área del chip a la mitad. O sea que mejorando un nodo del proceso de fabricación, puedo reducir el área a la mitad. ¿Cuál? Implica una enorme reducción de costo en principio. Ahora, ¿qué dijo después Lucas? Que después esto funcionaba bárbaro hasta más o menos los 14 nanómetros por ahí, pero cuando empiezan a hacer tecnologías más modernas, más nuevas, ya empieza a ser muy caro. Entonces ya, sí, me reduce el área a la mitad, pero ya el aumento del costo de producir ese OLED, ya no sé si me compensa la reducción de área. De hecho, va a estar parejo, todo ya un poquito. Pero empieza a ser muy caro, porque los procesos de validación, verificación, los software necesarios y todo lo demás son ya complejos. Porque estamos hablando de tecnologías súper complejas. ¿Y cómo puede ser que a pesar de que es súper complejo funcione y todo lo demás? Gracias a la ley de Moore. ¿Qué es la ley de Moore? Moore hizo una observación que se hizo ley. La observación es que la cantidad de transistores se puede duplicar en más o menos 2 años. Bueno, no importa exactamente el número, menos hoy en día. Ahora, como bien dijo Lucas, no es fue una observación que se hizo ley. Se la conoce como ley de Moore, pero no es una ley en realidad. Es una ley, o es una ley en todo caso, es un criterio que es autorrealimentado. O sea, las empresas hacen las cosas para cumplir con la ley de Moore. Que la ley de Moore los ayuda a vender los chips que ellos fabrican. ¿Se entiende? Entonces ellos, es una cuestión que un motorcito, una ruedita, que gira y hace que todo funcione, ¿no? Pero la ley de Moore es, yo voy a tratar de fabricar para poder cumplir con. Al cumplir con, dice, bueno, listo, se cumplieron con el objetivo, se venden los chips y Nvidia hace todo el show que hace y demás para poder seguir fabricando, seguir moviendo la rueda que nos viene moviendo hace 50 años, ¿no? ¿Estamos? Entonces esto es un criterio a cumplir y es autorrealimentado. Y como lo último que dijo Lucas, si no me equivoco, fue que estamos en un proceso de desaceleración. O sea, ya no se cumple lo mismo de se duplica cada 2 años. Ahora, desde hace varios años ya, está un poquito más frenado. Pero que siga Lucas y después resumo. ¿Alguna pregunta? Pues, buen día. Bueno, como decía Nico, lo último que estábamos hablando el otro día era el fin de la ley de Moore. Él decía, parece que está llegando a su fin y se está desacelerando. Entonces, como para que nos empecemos a despertar un poquito, pongamos un par de números ahí para que no se duerman. Si en el 2010 este chip decía que tenía 2.3 billones de transistores y en el 2016 tiene esto, ¿cuánto debería haber tenido según la ley de Moore? Si decíamos que se duplicaba la cantidad de transistores que podía tener un chip cada 2 años aproximadamente. ¿Cuánto? 6,9. ¿Quién más? ¿Por qué? ¿Quién más? No digas porque se defiende. Pero 8,4 billones. ¿Quién más? 8,6 no tiene que tener. 16. Ya estamos tirando así por tirar, digamos. No, tiene razón, 18,4. ¿Por qué? Con 6 años transcurridos.
como Sí, son los... cada 2 años se cumple. Te lo acaba de decir. Sí, bueno, pero para el resto, ahí está. Para el resto, ¿cómo sería? 2.3, ¿verdad? Por 2 sería en el 2012, ¿no? Y después, ¿qué pasa? Esa cantidad por 2, que sería así, ¿verdad? En el 2014. Y después esa cantidad por 2 en 2016. Y eso da el numerito ese que han dicho que es 18.4 millones. ¿Se entiende? Para el resto. ¿Se entiende todo? ¿Lo entiendes? Bien. Pero porque algunos estaban dormidos todavía, por eso. Bueno, entonces vemos que claramente, incluso fíjense, eso es del 2010 al 2016, ni siquiera es ahora, ¿no? Ni siquiera es del 2016 al 2025. Esos números son viejos, digamos, no los hemos actualizado para que de todas maneras se vea que ya hace un par de años viene pasando esto, ¿sí? Bueno, eso es lo que estábamos diciendo. ¿Y por qué pasa esto? Bueno, un poco por lo que ya veníamos charlando en la clase pasada y que recordaba ahora, limitaciones por cuestiones físicas y de costo, ¿sí? ¿Qué hablamos de cuestiones físicas? Bueno, básicamente cuestiones de proceso, que cuando yo hago el proceso más chico, es más caro, son más caras las máquinas que utilizar, es más caro el testeo, todo ese tipo de cosas que veníamos mencionando. Otra cosa, ahí dice, algunas estimaciones pronostican el final entre el 2025 y el 2030. El final lo vienen pronosticando hace más de 20 años, ¿sí? Ahora podríamos decir que estamos relativamente cerca porque se conoce, o lo que es de público conocimiento, es que el nodo de fabricación más avanzado, que es el de TSMC, está en 2 nanómetros. Habrán escuchado hablar tal vez que Intel tenía un plan para desarrollar un nodo de 10 Angstrom, que es mucho más bajo, ¿sí? De 18 y después de 10. Bueno, es cierto que estamos llegando al final. ¿Y qué pasaba siempre cuando se iban acercando al final? Que venían mejoras tecnológicas y siempre salía una foundry, una fábrica con algún proceso nuevo, con alguna cosa nueva que permitía mejorar el proceso de fabricación, ¿sí? Por ejemplo, y esto se lo dejo más a modo de cultura general y a los que les interese un poco más el tema lo pueden chequear. Más o menos desde el 2010 al 2010, sí, del 2000 al 2010, perdón, ya en el 2000 se decía no, que ya estamos llegando al final. Y ahí aparecen los transistores FinFET. No sé si alguna vez han escuchado hablar de eso. Normalmente se hablaba de lo clásico, era el CMOS planar, ¿sí? Que era el dibujito que yo les mostraba el otro día, donde teníamos el sustrato, ¿sí? Teníamos así, la ponemos otra camarita si se ve por la duda, y teníamos así el sustrato, ¿no? Entonces esto es planar, digamos. ¿Se acuerdan de eso? Y en realidad, bueno, este era un NMOS y teníamos el PMOS y esto era, ¿sí? Esto es simplemente para que se acuerden de algo. Al que le gustaba un poco más lo puede chequear, pero bueno, el CMOS era así, ¿sí? Entonces, si lo veíamos, no sé si ustedes sabían esto, y de hecho me parece interesante comentarlo. Esto es planar porque literalmente nosotros estamos viendo un corte transversal de todo, pero si lo vemos de arriba es completamente plano. Por ahí está la idea que algunos creen que los chips adentro son en 3D. No, todos los transistores van en el sustrato y hay todos los que son capas arriba de las máscaras que yo hablaba el otro día, que se van fabricando capa por capa, son interconexión, ¿sí? Eso era como funcionaba siempre hasta hace un tiempo, que hubo algunas modificaciones, pero básicamente tenía distintas conexiones entre todos los circuitos yendo a distintas partes sobre distintos niveles de metal. Pero todos los transistores estaban en un solo nivel, no es que hay transistores apilados, ¿sí? No sé si sabían eso, pero por ahí esa idea confunde un poco. Bueno, hasta más o menos el 2010, fechas son aproximadas, teníamos esta estructura, ¿sí? Y después aparecen los FinFET, donde el transistor ya no es más así, fin viene de atleta, ¿sí? Esto lo vemos a modo de cultura general, pero el transistor, si lo vemos desde el costado, antes teníamos así, ¿sí? Donde acá, digamos, era el corte, digamos, esto lo estábamos viendo nosotros, obviamente no soy el mejor dibujando, ¿sí? Y acá teníamos el gate, ¿sí? Y lo que hicieron básicamente es que esto crezca así, tridimensional, digamos, entre comillas, lo que era el canal y el gate rodeando, ¿se entiende? ¿Qué permitía eso? Que teníamos más áreas de gate y podíamos integrar mayor cantidad de transistores. Eso es FinFET. Esto es simplemente para que después lo busquen al que le interese, ¿sí? Estoy tratando de que algo se tire más por el lado de la electrónica, digamos, pero
el FinFET, ¿sí? Del 2000 al 2010 más o menos. Y después del 2010 al 2020 vienen otra serie de mejoras, ¿sí? Habrán escuchado, hay una que se llamaba nanosheets, que básicamente eran como hojas, ¿sí? Se podían integrar varios transistores en el gate, varios gates, digamos, y se generaban como transistores en paralelo, si se quiere. Y después lo último era el Gate All Around, que también era otra mejora de tecnología, ¿sí? Entonces, si bien no mejora el nodo, hacen diferentes transistores que permiten seguir avanzando. Entonces, siempre, ¿por qué venía todo esto? Porque siempre han ido mejorando y han ido apareciendo tecnologías nuevas. Es cierto, estamos en 2 nanómetros, no sé qué más pueden mejorar, pero bueno, hasta ahora siempre ha venido apareciendo algo nuevo, digamos, ¿sí? Eso era lo que quería recalcar. ¿Alguna pregunta? Bien, aunque ya se predijo muchas veces el final, todavía no llegó. Bueno, va a seguir mejorando a un ritmo mucho menor, o sea, no sé qué tantas mejoras de este estilo van a aparecer, ¿sí? Por eso hablamos de una desaceleración de la ley de Moore, ¿sí? Deberán surgir nuevas técnicas que hagan mejor uso de esos transistores. ¿Qué más? Si yo lo puedo mejorar y esto se conecta un poquito, bueno, después lo comento en la otra diapositiva, pero esto que dice acá es una frase que básicamente lo que dice el final de la ley de Moore, podría ser la mejor cosa que me ha pasado a la computación desde el inicio de la ley de Moore, ¿sí? Básicamente es un comentario medio filosófico, digamos, que qué pasará si realmente se acaba la ley de Moore. Bueno, habrá que buscar otra manera de poder seguir avanzando, si no es del lado tecnológico, que de hecho es un poco lo que ha venido pasando. Si yo no puedo mejorar el lado tecnológico, tendré que mejorar otro tipo de técnicas que me permitan sacar mayor performance a mi circuito integrado, ¿sí? Esa es un poco la idea. No sé si quería agregar algo más ahí. ¿No? Bien. Bueno, este gráfico muestra un poco todo lo que veníamos hablando la clase pasada. Básicamente lo que estamos viendo acá sería el costo de 100 millones de gates normalizado al proceso de 28 nanómetros, ¿sí? Entonces, fíjense, acá teníamos 90, 65 por el escalamiento del 0x que veníamos hablando. Entonces, fíjense cómo yo antes tenía 90 nanómetros y un determinado costo. Después logramos bajar a 65 nanómetros la tecnología de fabricación y eso incluso baja el costo. O sea, podemos hacer chips más chicos, con mayor cantidad, más rápido y encima más baratos, ¿sí? Genial, tenemos todas las cosas buenas, digamos. Bueno, eso viene pasando, 65, 45, 40 nanómetros, llegamos a 28 y ahí ¿qué pasa? Ya se hace más barato. O sea, esto es un poco la diapositiva que hablábamos el otro día, donde teníamos el costo de validación, el costo de software, todos esos costos y veíamos cómo sigue incrementando. Entonces, hasta acá fantástico, porque hacemos más barato, más rápido, mayor capacidad de integración. Y acá ya no es más barato. Entonces, ¿por qué yo quisiera, incluso podría llegar a ser más caro, si vamos a ver como una pequeña pendiente? ¿Por qué yo quisiera seguir fabricando y llevar mis diseños hacia tecnologías más pequeñas si no es más barato? Y termina siendo incluso capaz más caro. ¿Qué piensan? Perder en costo, pero gana en otro beneficio, que era la tecnología más avanzada, Como por ejemplo. cálculo más rápido, cosas así. Yo me doy por bueno. Sí, bien. Sí, va por ahí. ¿Quién más? ¿Quién se lo ocurre algo de nuevo? ¿Por qué quisiera yo, si estoy en 28 nanómetros, tengo el diseño del procesador, llevarlo a 3 nanómetros si me sale lo mismo o me sale más caro? ¿Para qué gastar más plata? O la misma plata y me meten en problemas de que sea más pequeño y todos los problemas que yo conllevo. ¿Qué más? Marketing. Entonces yo no me metería por marketing solamente para... ¿Alguien más? Sí, no, eficiencia. Sí. Y para buena energía. A ver, esto es la pregunta que estaba acá. Es buena la idea. No es esa, pero es buena la idea. Por lo menos lo intento. Simplemente, a ver, el análisis que hago yo acá es, me permite integrar mayor cantidad de transistores, pero acá la decisión básicamente va a depender de qué es lo que quiero hacer yo y para qué está diseñado mi circuito integrado. No es lo mismo estar hablando de, porque acá estamos hablando de chips, ¿sí? A nosotros nos interesan los procesadores particularmente, pero no es lo mismo estar hablando de un procesador que estar hablando de otro tipo de chip que, por ejemplo, podría ser un sensor análogo, ¿sí? Por ejemplo, en la empresa donde trabajo yo diseña sensores analógicos. ¿Tendría sentido que yo
vaya a tratar de trabajar en el nodo, el último proceso, en 3 nanómetros, si yo no tengo restricciones de área que me hagan pasar de estar trabajando, por ejemplo, en 90 nanómetros, 45 nanómetros, y llevarlo a 3 nanómetros, ¿por qué quisiera yo gastar mucha más plata si yo con ese proceso estoy bien, digamos? O sea, me alcanza y cumple los requisitos míos de beneficio, precio, costo y funcionamiento y rendimiento que me puede dar ese proceso. No me interesa. Entonces, hay, digamos, podríamos decir, hay distintas armas dependiendo de lo que yo quiero hacer. Si yo quiero hacer una cosa que no es tan compleja, sí, que ya lo vamos a mezclar un poquito con otro tema que viene después, por ahí no me interesa ir al último nodo si yo no estoy compitiendo. El último nodo lo dejamos para las 2 empresas que se están matando de procesadores para ver quién tiene la mejor tecnología y quién tiene mayor capacidad de integración, que te va a llevar a que tenga, por ejemplo, más núcleos de inteligencia artificial en un procesador que el otro no va a tener porque tiene una tecnología más vieja y no puede integrarse cantidad de transistores. ¿Se entiende la idea? Entonces el proceso va a depender un poco del objetivo de lo que estoy queriendo hacer. ¿Querés agregar algo más? ¿No? ¿No? Listo. ¿Se entiende? Bien. Este gráfico está relacionado con todo esto que venimos hablando. ¿Sí? Lo que está en rojo vendría a ser la mejora de performance que se ha ido dando a medida que el tamaño del nodo fue disminuyendo, o sea, a medida que fue mejorando la tecnología, fue aumentando la performance. Entonces acá vemos la mejora de performance versus la mejora en el proceso de fabricación. Y fíjense, obviamente, que a medida que ha ido mejorando el proceso de fabricación, ha ido mejorando la performance, ¿sí? Entonces, volviendo un poquito al gráfico anterior, si está bien, yo decía, listo, ¿por qué voy a querer hacer yo más, voy a querer ir a un nodo tan pequeño si me sale lo mismo, o sea, me sale más barato, más cantidad de transistores, más barato y mejor proceso? Y bueno, lo que quería hacer cuando yo estoy hablando de un tipo de proyecto o un procesador, por ejemplo, que yo necesito estar en el top de la performance, ¿sí? ¿Por qué? Porque necesito integrar mayor capacidad de transistores para hacer otra cosa, ¿se entiende? Y porque además los transistores más chiquitos son más rápidos. Exactamente, eso también tiene que ver, ¿sí? O sea, algo de lo que había dicho Antonio tenía razón. Sí, sí, por eso no era del todo, estaba ahí, digamos, estaba relacionado. Bien, lo que decíamos, se observa que las mejoras tecnológicas en el proceso de fabricación contribuyen de igual manera que otros tipos de mejoras, ¿sí? Bien. Esto por eso les decía que se iba a conectar un poquito con el tema siguiente. ¿Han escuchado hablar de los chiplets? ¿Alguno? ¿Ninguno? ¿Alguno tiene un procesador de AMD? Ryzen. Sí. ¿Qué Ryzen tiene? 5, claro. ¿Qué generación sabe? 3400. Bueno, ¿lo comprado hace cuánto? Pues era Vale, entonces tiene. Básicamente, los chiplets son varios chips, podríamos decir, varios die de silicio conectados entre sí dentro del mismo empaquetado. Si ustedes lo ven por afuera, y es un procesador como ustedes ven el Ryzen que tienen, y un solo empaquetado. Antes, ese empaquetado tenía un solo circuito integrado dentro, que es lo que veníamos hablando, ¿sí? Bueno, después de eso se han dado cuenta de que si yo podía conectar varios dies más pequeños, tenía una serie de ventajas, ¿sí? Varios chips. Adentro tenía una serie de ventajas, ¿sí? Y eso es lo que se conoce como un chiplet, ¿sí? También conocido como multi-chip module, ¿sí? Normalmente la conexión tiene que ser a través de algún sustrato, porque si yo tengo... ¿La imagen está acá o está en la posición? Sí, por un poquito entonces. Entonces, si yo tengo distintos chips, necesito conectarlos a través de algo, por una cuestión mecánica y una cuestión eléctrica. Lo mismo que en un PCB, tiene distintos chips, necesito conectarlos a través de un sustrato. ¿Sí? Ese sustrato también va a ser de silicio. Cada uno de los chips pueden tener distintas funciones, ¿sí? O sea, dentro de ese Ryzen que ustedes tienen van a tener una parte que sean los núcleos, por ejemplo, pero yo podría tener una GPU que sea otro chip y que no necesariamente esté fabricado en la misma tecnología. Entonces ahí la importancia de yo ataco el problema dependiendo de lo que necesito y elijo la tecnología en base a eso, ¿sí? Supongamos que adentro tiene, no sé, un procesador específico, un DCP para comunicaciones, para algún fin. Y bueno, yo lo puedo hacer en otra tecnología y no necesariamente tiene que ser en 3 nanómetros. Y después los interconecto. ¿Se entiende la idea? Eso es un poquito lo que dice acá. Se pueden combinar chips fabricados con diferentes procesos, por ejemplo 5 nanómetros para algunas tareas y 28 para otras. Ahora ya vamos a ver un dibujito que se nota un poco mejor, pero como decía Nico, AMD fue una de las primeras grandes empresas en hacerlo comercialmente a partir de esta generación de NVIDIA, ¿sí? Del 2017 y los Ryzen en el 2019.
Esto quedó ahí, digamos, como quinta de esta diapositiva se ha ido delegando de que adoptará este enfoque a partir del 2023. Creo que finalmente lo hizo sobre lo que anunciaban y lo terminaron implementando, digamos, por lo menos lo que yo busqué, sí. Puede ser que son los procesadores de industria que tienen 10 núcleos, de los cuales 6 son dedicados a tareas principales y 4 a subtareas. Va por ahí, o sea, está relacionado con eso, pero eso no necesariamente tiene que ver con No necesariamente tiene que ser chiplet y no necesariamente están separados adentro del empaquetado en chip distinto. Vos podés tener un solo die que adentro tenga 4 núcleos y 2, por ejemplo, de inteligencia artificial, y después podés tener otro chiplet, otro pedazo de die, digamos, dicho en criollo, por ejemplo, para comunicaciones, para una GPU. Ahí sí te creo que, bueno, la GPU puede estar fabricada con otra tecnología y estén conectados, sí, pero no necesariamente porque tenga 4 núcleos y 2 de inteligencia artificial quiere decir que son otro pedazo de chip separado dentro del empaquetado, ¿sí? Complementando un poco, cuando Intel lanzó esos procesadores, puedo decir, algunos los hizo así y otros los hizo como lo venía haciendo tradicionalmente. Entonces, tenés, no sé si ustedes han visto, que tenés todos los i7, no sé cuánto, el numerito, K, S, bueno, entonces algunos son así, otros no. Entonces, pues digo, tiene que ver, pero no está totalmente relacionado. Bien. Y esto, la misma idea se utiliza para estas memorias de High Bandwidth Memory, que reemplazan de estas no las conozco yo, no sé si quieren agregar un comentario, está más o menos un poco. ¿Saben lo que son las memorias DDR? ¿Alguna vez han visto una memoria DDR que tiene en su computadora? Todos tienen memoria DDR, digamos, Todos tienen 4, 5, lo que sea, pero todos tienen. La idea es que son también todas, o sea, todas las memorias RAM que vienen hoy en día son memorias DIMM. Las DIMM tienen un empaquetado que son dual inline, o sea, son los chips puestos de los dos lados digamos, Sí, de la placa. de la placa. Del modulito. Estamos del modulito y tiene chip de memoria. Los chips están puestos pegaditos, uno a la par del otro, de los dos lados. ¿Lo han visto alguna vez? Bueno, las memorias HBM son memorias nuevas, no se las venden, normalmente las pueden comprar, que básicamente, ¿cuál es la idea? Parecida a esta idea del multi-chip model, pero son los chips de memoria, en vez de estar puestos uno a la par del otro, a la par de la placa, lo que están puestos son uno encima del otro, dentro del mismo packet. O sea, ponen un chip de memoria, ponen el otro encima y lo interconectan entre sí a través de algún sustrato, como dice ahí. ¿Qué permite eso? De que como no tienen que ir afuera a una placa, las velocidades de transferencia y demás son mucho más rápidas y los caminos son mucho más cortos. O sea, dentro del chiplet se integra Dentro del mismo memoria. package Claro. de una memoria hay muchos chips de memoria apilados. Entonces de esa manera ganan velocidad y ganan transferencia. Eso después, si uno quiere, busque memoria. Esas no las venden, digamos, las compran y las usan gente como Nvidia y demás cuando compran el servidor enorme. Bien. Son las más nuevas y las más caras, claro. Bueno, entonces como veníamos hablando, esto tiene una serie de ventajas y una serie de desventajas. Y charlemos un poquito de cuáles son. Esto que ven acá es lo que estábamos diciendo recién. Primero quería nombrar un poquito su introducción y ahora podemos ver un poquito el gráfico para que se entienda un poco mejor. Acá teníamos, por ejemplo, un circuito monolítico. Monolítico quiere decir una sola pieza, ¿sí? Que era lo clásico hasta antes de esto, de 32 núcleos. ¿Sí? Entonces podemos normalizar el costo del die a 1, digamos, esa es nuestra referencia, eso es lo que nosotros conocíamos. ¿Sí? Y fíjense que acá están todos los núcleos, la entrada, salida, la memoria, qué sé yo, ¿sí? Entonces acá tenemos un chiplet, que era lo que estábamos hablando recién, ¿sí? De 32 núcleos, y fíjense cómo baja el costo del servicio. Todo esto vendría a ser el chip en sí, ¿sí? Esto sería un sustrato, y tenemos cada uno de los dies o los circuitos que tengamos adentro interconectados a través del sustrato, ¿se entiende? Básicamente sería como una PCB. O sea, yo tenía distintos chips interconectados entre sí. Tendría que ser el mismo paradigma, ¿se entiende? Entonces, ¿qué ventaja tiene esto? Mejora el yield y la cantidad de chips por oblea, lo cual hace que baje el costo. ¿Por qué mejora el yield? A ver si se acuerdan algo de la clase pasada. Porque si tengo más chips por oblea, por el yield, porque si comprar una impureza
crear una impureza, afectar a la misma cantidad de... La misma área, pero una Claro. cantidad menor de chips. ¿Sí? ¿Se Entonces, la entiende? proporción no se ve. Eso salía de las ecuaciones de todo lo que hemos estado discutiendo el otro día con el dibujito. O sea, cuando yo disminuyo el área, aumento la cantidad de chips, lo que hace que esos defectos que podía haber afecten a una menor cantidad de chips en porcentaje a la cantidad que yo tengo en total. ¿Se entiende? Directamente de las ecuaciones lo hemos hecho en la clase pasada. ¿Sí? Entonces, si antes supongamos que tengo un wafer con todos estos chips que ocupan un área mayor, y bueno, directamente yo pierdo todo si se afecta esta área. En cambio, si yo tengo estos pedacitos de área dentro de un wafer y se pierde uno, bueno, listo, utilizo el otro. ¿Sí? ¿Se entiende? Por eso mejora básicamente el yield y hace que baje el costo. ¿Sí? Permite reutilización, ¿sí? Porque yo puedo armar distintas estructuras y decir, bueno, para este necesito 4, para otro necesito 6, y es el mismo DAI, simplemente que yo lo corto entre comillas y lo voy conectando entre sí. ¿Entiendes? Si yo necesito un procesador de 4, bueno, usaré 4, si necesito un procesador de 6 núcleos, usaré 6, ¿sí? Con el mismo módulo. Eso es modularidad y un poquito lo que se va a hablar en el tema de 16. Mantiene la performance porque el circuito en sí es el mismo. O sea, es lo mismo que yo tenga 32 núcleos acá a que los tenga separados pero interconectados entre sí. A los fines de performance el circuito va a funcionar igual, ¿sí? El rendimiento va a ser el mismo. Y mejora en el consumo de energía. Esto es bastante interesante. Se vuelve en el tema 15 a eso. ¿Por qué creen que mejora el consumo de energía? Si yo tengo los mismos circuitos, está bien, lo del yield se entiende más fácil, lo de la modularidad también. ¿Por qué se les ocurre que podría mejorar el consumo de energía? Si los chips son los mismos. Capaz que necesitan todo al mismo tiempo, si no depende de la tarea, si ejecuta 2, 1. ¿Qué piensan? ¿Alguien más? Está perfecto lo que he dicho, ¿sí? Si yo solamente para una tarea voy a utilizar 2, los otros, entre comillas, los puedo dejar apagados, ¿sí? Entonces mejora el consumo de energía. Que yo acá no lo podía hacer, porque están todos alimentados, salvo que tenga un hardware específico para hacer eso, pero ahí es mucho más fácil. Directamente apago todo este bloque y chao. ¿Entiendes? Está perfecta la respuesta. Desventajas principales: las interconexiones son propietarias, o sea, AMD, por ejemplo, que ha hecho este chip, solamente ellos conocen cómo están conectados por adentro del sustrato, con qué tecnología y de qué manera, digamos, porque es para ellos, no es para nadie más y no se lo van a decir a nadie tampoco, ¿se entiende? Y aumentan el área total. Ojo, no solo de que las interconexiones son propietarias, sino que todo lo relacionado al sustrato es propietario y solamente ellos saben cómo está hecho. Y si bien podemos decir, tiene todas estas mejoras que agregamos acá, bueno, va a tener su complejidad, es un paso extra en relación a los monolíticos, tener que cortar los chips, empaquetarlos de una manera específica, ponerlos con otra tecnología, interconectarlos entre sí. También van a hacer conexiones de un sustrato, pero hay que hacerlas, ¿sí? Entonces es un problema que antes no teníamos. Y aumenta el área total del chip, ¿sí? Porque si bien el área de cada die, digamos, sería la misma, todo esto que implica el conexionado, el sustrato, todo eso hace que el área total del empaquetado, del que va a ir empaquetado, sea más grande, ¿sí? Pero bueno, es una cuestión de trade-off, o sea, ¿qué es lo que quiero yo y qué me conviene más, costo, si me conviene más por la cuestión de consumo, ¿sí? Como todo, va a depender de qué es lo que se está buscando. ¿Entiendes? Y si me permite un Sí. pequeño comentario adicional, fíjense que las dos cositas que están de color acá son contradictorias entre sí, es contradictorio con lo que hemos dicho en la clase pasada. O sea, la idea era disminuir el área para, disminuyendo el área, disminuir el costo. Estos aumentan el área, pero pueden disminuir el costo aún aumentando el área. Y puede bajar el consumo. ¿Se entiende? O sea, fíjense que eso, lo de que el área, que el costo es proporcional al acomodo del área y todo lo demás, o sea, inclusive hasta una clase después les digo yo que es mentira. ¿Se entiende? Porque era más o menos así, se estimo para que tengan una idea, pero hay técnicas que permiten, aumentando el área, bajar el costo. Lo cual es algo que no se hacía hasta hace 6 años atrás. Y con esto quiero que se den cuenta, se dan cuenta cómo es transversal, o sea, si bien solamente hemos visto price, falta performance y power, se dan cuenta cómo los tres temas están conectados. O sea, yo no puedo tocar una cosa sin tocar la otra. Toco el precio, toco el área, toco la performance, toco el consumo, entonces siempre una cosa que yo tengo que tener en la balanza y al momento de diseñar se tomaría una decisión en base a eso. Se dan cuenta cómo están realmente conectados y no puedo afectar una sin afectar la otra. Por eso estos tres temas se ven juntos y a lo que a nosotros nos importa es que van a impactar en la performance y el consumo de nuestro procesador. ¿Sí?
como ingenieros, siempre hay que tener en cuenta todas las cuestiones, los problemas para tomar la mejor decisión. Y cuanto mayor información tengamos, mejor, ¿sí? Bien. Bueno, ¿quedó alguna pregunta de esto? ¿No? Porque ahora venimos con algo totalmente distinto, digamos, un cambio de paradigma. ¿Alguno escuchó por casualidad hablar de esta empresa, Cerebras? ¿No? ¿Ninguno? Parece que leen pocas noticias tecnológicas en Chile. No, mentira. Las mismas que voy, ¿eh? Claro, no se aburre con las mismas cosas. Bueno, en el 2019 salió esto de esta empresa que decía que iba a ser el chip más grande del mundo y de la historia. Básicamente, ellos en vez de el proceso normal, digamos, donde tenemos un wafer y vamos cortando los die y los empaquetamos, ellos dijeron que iban a usar el wafer entero. Iban a hacer un procesador con el wafer entero. Bueno, y es lo que hicieron. Spoiler, funciona. Usaron toda la oblea sin cortes ni empaquetamiento, fabricado en un proceso de 16 nanómetros, 50 veces más grande que el chip más grande de ese momento, ¿sí? Cuando sale, 400.000 núcleos, de nuevo 400.000 núcleos, 18 GB de memoria SRAM integrada, que es una locura. Es difícil pensar en ese número. Y lo gracioso de esto es que esto no es una idea nueva, o sea, tiene más de 40 años, ya lo habían tratado de hacer antes, no había funcionado. Probablemente por los procesos de fabricación que se tenían en ese momento y la tecnología de fabricación que se tenía en ese momento, ¿sí? Bueno, y esto acá un recordatorio, Nico, de nuevo, recuerda la fuerza en constante movimiento. O sea, se dan cuenta cómo todo va cambiando. Alguien ya lo intentó hacer, no ha funcionado, se ha ido por otro lado, se empezó a mejorar la tecnología, empezó a mejorar un montón de cosas. Sin embargo, alguien ha venido hace un par de años y ha dicho, che, ¿por qué no intentamos esto de nuevo? ¿Por qué no lo hacemos? Y veamos para dónde nos lleva y por qué. Ahora vamos a entender por qué se intentó hacer eso, ¿sí? Esa es una fotito del chip, ¿sí? Comparado contra una GPU de NVIDIA, el H100. El wafer obviamente no es redondo, digamos, el wafer se han cortado de los lados seguramente, pero 4 trillones de transistores. Fíjense la comparación diaria. 46.225 milímetros cuadrados contra 814 milímetros cuadrados. ¿Sí? Cualquier cosa después lo pueden buscar para chumbear un poquito más los detalles. Pero ¿para qué estaba pensado esto? Para IA. Se dan cuenta cómo hay cosas que van impulsando a otras, entonces han empezado a aparecer las IAs en esta mayor capacidad de cómputo y bueno, eso ha impulsado a alguien a investigar esta idea para ver si se lo podía llevar a cabo o no, ¿sí? Mayor cantidad de núcleos, mayor cantidad de memoria, ¿sí? Entonces brinda una enorme mejora de performance, obviamente que teníamos 400.000 núcleos contra cuánto era lo máximo que había en otro, tal vez 32, también depende si era de un servidor o lo que sea, pero es abismal la diferencia. ¿Y para qué está pensado? Bueno, para tareas de IA, para industrias que necesitan investigación y, por ejemplo, simulación de algoritmos y de cosas que serían bastante complejas de hacer en un procesador o en una computadora tradicional, digamos, ¿sí? Industria farmacéutica, biotecnología, militar y ese tipo de cosas que requieren alta capacidad de cómputo. Esto también un poquito está relacionado, si quieren, al principio Nico hablaba de que había diferentes tipos de computadoras, ¿se acuerdan? Las computadoras de propósito general, las supercomputadoras, las computadoras para sistemas embebidos. Bueno, vemos cómo esto está apuntado hacia otras cosas, si quieren lo podríamos comparar con las supercomputadoras, digamos. Están pensadas para otro tipo de tareas, digamos, ¿sí? Desafíos. Fabricación. ¿Qué problema hay con el yield si yo digo, listo, yo fabrico todo mi procesador en un wafer, digamos? Y las impurezas están, digamos, o sea, los defectos de fabricación están. ¿Qué pasa? ¿Qué opinan ustedes? Tengo el wafer, hubo un defecto de fabricación que muy probablemente va a haber. Tener un solo procesador, tipo tener un solo chip, entonces se te... Y si tiene una impureza y sale mal, chao, tiramos la basura del chip. No. Entonces, ¿cómo se resuelve eso? Con lo que dice ahí, por redundancia. Básicamente esto es agregar circuitería extra para detectar si ese núcleo, por ejemplo, y dividirlo jerárquicamente, ese núcleo dentro de los 400.000 núcleos ha tenido un problema y funciona mal por defecto de fabricación, listo, yo lo puedo desconectar y no lo utilizo. ¿Entiendes? Y un montón de circuitería extra para manejar todo eso, con la memoria, con el núcleo, con todo, ¿sí? Entonces, obviamente la desventaja de eso es que necesita área extra, aparte del procesador en sí, ¿sí? Disipación de energía, miren ese número, entre 15 y 50 kilovatios, obviamente va a depender de la carga, pero es un número
bastante grande, digamos, comparado con por ahí un pico de un procesador común que anda a los 100 vatios, digamos, más o menos, dependiendo del procesador del que estemos hablando, ¿sí? Pero es un montón de energía. Claro, si bien los transistores trabajan con alimentación de 0,8, necesitan 20.000 amperes. ¿Por qué? Que multipliquen el consumo de corriente que tendría cada transistor de los 400.000 núcleos por la cantidad de transistores que hay, digamos. Es una locura. Y todo eso lleva a, no es solo desarrollar esto que es nuevo, este wafer, esta tecnología, la redundancia, la fabricación y todo eso, sino que hay que resolver otro tipo de problemas, porque listo, ya hemos resuelto todo eso, tenemos nuestro procesador de wafer, ajá, ¿y en qué placa madre lo conecto? Compro una de las comunes de escritorio y lo conecto ahí, no chance, no existe, digamos. O sea, no existía el soporte para eso, la interconexión con elementos externos, la alimentación, la fuente de energía. Entonces hay que desarrollar un montón de otras cosas más que permitan utilizar eso. De hecho, si entran a la página de esta empresa, yo ya lo he chusmeado, se ve que vendría a ser como un rack que tiene un montón de módulos y cosas, como por ejemplo la fuente de alimentación y todo lo necesario para poner en funcionamiento ese procesador. ¿Sí? Un sistema con 32 de esos chips cuesta 100 millones de dólares. De nuevo, obviamente, si vemos para quién estaba pensado, militar, biotecnología, farmacéutica, y bueno, seguramente ellos lo van a poder pagar y nosotros no podés comprar uno de estos para tener en tu casa o para... No te lo van a vender seguramente tampoco, digamos. O sea, este tipo de tecnología no accede cualquiera, ¿sí? Bueno, y esto es interesante y se va a conectar con el resto de los temas y ya van a ver de compilación y qué pasa con programas y la performance. ¿Por qué? Porque ¿ustedes creen que puedo utilizar los programas existentes en ese tipo de procesador? Se hemos dicho que es un nuevo paradigma, un procesador nuevo, completamente distinto a todo lo que conocemos. Puedo descargar un programa que funcione, que está pensado para la arquitectura de x86 y hacerlo funcionar ahí. No va a tener la misma performance. No solo no va a tener la misma performance, no lo va a poder ejecutar seguramente, porque es completamente distinto la forma en que ejecuta las instrucciones del procesador, en cómo se ejecutan de manera normal en otro procesador, en otra arquitectura x86 o la que sea conocida por nosotros, digamos, ¿sí? Entonces eso requiere tener que reescribir los programas, armar compiladores nuevos probablemente, porque la forma de ejecutar esa instrucción va a ser completamente distinta. Entonces yo necesito todo eso, no solo todo el hardware extra que se necesita para alimentarlo, para hacerlo funcionar, sino también del lado del software se necesita reescribir el programa, compilación y un montón de cosas. Y ventaja para ustedes que van a ser ingenieros en computación, y bueno, va a seguir habiendo trabajo porque aparece una cosa nueva y si no te gusta el hardware, listo, hay que hacer un montón de cosas de software también para hacer que eso funcione, digamos. ¿Sí? Y vamos a volver a eso después más adelante. ¿Querés agregar más? Bueno, esta fue la primera versión, ¿sí? En el 2019, que era un poquito lo que estábamos charlando. Después en el 2021 ha salido una versión en un proceso más avanzado con 850.000 núcleos y 40 GB de memoria, ¿sí? La tercera versión el año pasado, 5 nanómetros, 900.000 núcleos, 40 GB, ¿sí? Con una mejora de performance de 2 veces la que tenía anterior y el mismo consumo de energía. Se dan cuenta, de nuevo, bajando el proceso, me permite tener mayor cantidad de transistores, mantener o incluso mejorar la performance sin aumentar el consumo de energía. ¿Sí? De nuevo las 3P. Tesla anunció, esto yo no lo conocía, lo vi acá porque Nico lo había puesto y me puse a investigar un poquito ayer. Anunció que estaban trabajando en un procesador del mismo estilo, ¿sí? Similar, digamos, del mismo paradigma, pero se dan cuenta cómo va, o sea, aparece una empresa nueva que trabaja en un paradigma nuevo y todos dicen, a ver, probemos esto. Empecemos a probar a ver qué resultado nos da y para qué nos puede servir a nosotros. ¿Sí? TSMC anunció que estaba trabajando y que en el 2027 tendrían mejoras en el proceso de fabricación de estos chips. Porque no es solamente la empresa que diseña y le dice, toma, haceme este procesador, one wafer, podríamos decir un procesador que va en un solo wafer, y los procesos de fabricación no están pensados ni optimizados para eso. Y entonces también van a haber mejoras, se esperan mejoras cuando el fabricante logre mejoras en eso, ¿sí? Esto es real, son sistemas que se venden, que existen, no podemos acceder nosotros seguramente, porque aparte tampoco tenemos 100 millones, y se espera que a medida que esto vaya avanzando y con el avance de la IA, esto sea cada vez un poco más frecuente para ese campo o el campo que lo necesite, ¿sí? Bueno, y eso es todo, ahí terminamos con el tema price. ¿Alguna pregunta de eso?
de cualquiera de los temas que hayamos hablado en Price. ¿No? Bueno, listo. Terminamos ahí, salimos al recreo y después volvemos con performance que va a retomar Nico. Vamos a la parte de performance. Porque la segunda P, performance, es muy importante. Uno de las tres son importantes, pero le vamos a dar muchísimo más foco a performance. Porque la performance es la que nos permite elegir inteligentemente por sobre cuestiones de moda y porque es la que nos permite comparar, o una de las métricas más importantes para comparar. Ahora, ¿qué es performance? Y para eso, para ver qué es performance, voy a hablar toda la clase de hoy, pero arranco con ese dibujito que compara 4 aviones. Tenemos 4 gráficos que comparan 4 aviones. No importa que sean aviones, pero tenés 777, 747, un Concorde, un Douglas, no sé si alguno sabe de aviones. ¿Alguno sabe de aviones? Está bien, está bien. No sos buenos. Pero tenemos por capacidad cuántos pasajeros pueden cargar, cuántas, el rango de autonomía, digamos, de cuántos pueden viajar, millas, sin tener que cargar combustible, cuánta es la velocidad de crucero, o sea, cuánto más rápido pueden viajar. Y esto es un gráfico que combina la velocidad, o sea, las millas por hora, por la cantidad de pasajeros, o sea, ahora cuánto pueden transportar más rápido a la gente, digamos. Y bueno, con esos gráficos, ¿cuál creen que es el que tiene mejor performance? ¿Qué opinan? Y eso no dependería del propósito del avión. También. David era vos, ¿no? Sí. David dice, depende. La respuesta de David es correcta. La respuesta de David va a ser la respuesta que a partir de la clase de hoy, yo voy a esperar que ustedes me respondan el 87% de las preguntas que les voy a hacer. Vamos a ver esto de pregunta, ¿cuál es mejor? Ustedes tienen que preguntar, depende. Pero después la pregunta que va a hacer después, depende de qué. Tiene que saber justificar, digamos, cuál ahí mira más. Pero en general, en la arquitectura computadora la respuesta siempre es depende. Porque depende de qué es lo que se busca. No hay una única métrica, no hay, o no necesariamente una única métrica, no necesariamente una mejor métrica. Todo depende para qué lo quieres. Yo quiero transportar mucha gente y bueno, transportan más gente va a ser mejor. Si en realidad quiero ir rápido, esto va a ser mejor. Si en realidad quiero tener una gran autonomía, esto va a ser mejor. Y si quiero alguna combinación de ambas, esto va a ser mejor. ¿Se entiende? La idea va a ser trabajar. ¿Qué es lo que necesito hacer yo? ¿Qué es lo que busco? Y para ese objetivo específico mío, ¿cuál va a ser la métrica más adecuada? ¿Se entiende? No hay nada que sea tan general. Entonces, no hablemos de aviones, hablemos de computadores. Nosotros estamos en arquitectura de computador, ustedes están en ingeniería en computación. En computadoras, ¿cuáles son las métricas más importantes para medir performance? Son tiempo, tiempo y tiempo. Lo único que nos interesa en computadoras es tiempo. ¿Vamos? Ahora, el tiempo tiene dos facetas, dos formas de verlo, que son dos términos que yo ya les comenté en la primera clase, creo que se acuerdan, que son latencia y productividad. Latencia es tiempo de respuesta, es cuánto demoro yo en hacer una tarea, cuánto tengo que esperar por una consulta. Ustedes piden algo y obtienen ese dato. Bueno, ¿cuánto demoró desde que yo pedí el dato hasta que obtuve el dato? Esa es la latencia, el tiempo de respuesta. Productividad es otra manera de ver el tiempo. Productividad es cuántas tareas pueden hacerse
por unidad de tiempo. ¿Cuántos bytes puedo transferir en un segundo? ¿Cuántos pizzas puedo hacer por hora? ¿Se entiende? Es cantidad de trabajo por unidad de tiempo. ¿Cuál es un tiempo de ejecución promedio? Todo eso es productividad. ¿No? ¿Se entiende más o menos la diferencia? Entonces, por ejemplo, ustedes tienen una computadora donde ejecutan los programas o juegan los juegos que ustedes quieren y cambian el procesador por uno más rápido. ¿Qué van a mejorar? ¿La productividad o la latencia? Probablemente las dos. ¿Por qué? Y si es más rápido, puede llegar a tener una menor latencia. Y también si es más rápido, puede tener una mayor productividad porque puede ir cambiando entre programas más rápido. Bueno, bien, sí. ¿Qué opinan los demás? Lo que dijo él es correcto. Si uno mejora, como dice, si yo cambio el CPU para hacer uno más rápido y aumento la velocidad, al aumentar la velocidad es muy probable que se reduzca mi latencia. Las cosas que yo hacía antes, ahora las voy a hacer más rápido. Y al hacer las cosas más rápido, es muy probable que en el mismo intervalo de tiempo haga más cosas, porque ahora las cosas las hago más rápido. ¿Entienden? Entonces, normalmente cuando uno aumenta velocidad, mejora latencia y mejora productividad. Ahora, si yo tengo unas máquinas acá en el laboratorio y agrego una máquina más, ¿mejoro productividad o mejoro latencia? Las tareas se siguen haciendo al mismo tiempo, pero se hacen las tareas. Exactamente. ¿Nombre? Mayra. Mayra dice mejor productividad porque las tareas, o sea, cada estudiante que trabaja en una máquina va a seguir trabajando exactamente de la misma manera. Pero va a tener un estudiante más que va a estar trabajando, que puede hacer más tareas en la misma unidad de tiempo. Eso es mejora de productividad. En realidad esto también puede mejorar la latencia, pero en un caso que no es trivial de verlo. Es de que yo tengo muchos estudiantes, supongamos que cuántas máquinas hay, 10 máquinas, por decirlo así. Ustedes son 20. Entonces, si ustedes tienen, son 20 para 10 máquinas, eventualmente hay 10 que empiezan a trabajar y hay 10 que esperan. Entonces, si yo tengo cola de espera, el aumentar la máquina me va a hacer que yo considero mi tarea como tarea que ustedes 20 terminen. Entonces, la latencia, o sea, la tarea es que los 20 hagan su trabajo. Entonces, si yo veo una máquina, me aumenta la productividad, me va a disminuir la latencia de la tarea total. Porque ya la cola de espera se va a ir reduciendo más rápido y va a ser más chica. ¿Se entiende lo que acabo de decir el último? Pero no es algo trivial de ver que haya colas de espera para este tipo de cosas. ¿Se entiende un poco lo que es latencia y lo que es productividad? Las dos maneras de ver el tiempo. Ahora, cuando vamos a medir nosotros, vamos a medir en general latencia. Vamos a trabajar sobre eso, tiempo de respuesta. Pero, ¿qué tiempo conviene medir en una computadora? Un tiempo total que se usa mucho es el tiempo, el elapsed time, digamos, el tiempo total. Yo agarro, pongo una bandera y yo empiezo a contar desde acá y cuento desde que empiezo hasta que termino. Se usa mucho, pero en general no es bueno para comparar. Uno se le puede ocurrir por qué no es bueno para comparar el elapsed time. No es bueno para comparar computadoras entre sí. Porque, como este tiempo total cuenta todo, cuenta accesos a discos, memoria, entrada, salida, etcétera, 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 no es bueno justamente porque cuenta todo. Y en el todo hemos visto que hay muchos órdenes de magnitud, de diferencia, de cosas muy lentas, entonces a veces podemos tener una comparación que no se ajusta porque este tiene un disco que es más rápido que el otro, acá el usuario apretó más rápido la tecla. Entonces, a la larga hay muchos factores que pueden influir, entonces no es bueno para comparar. Es bueno para decir, este es el tiempo del reloj,
es el tiempo del reloj de pared que se tiene que usar, digamos, para decir, bueno, me demoré 3 minutos. Puede servir como una métrica, pero no es una buena métrica. ¿Qué es mejor? En vez de considerar el tiempo total, es decir, consideremos solamente el tiempo de uso de CPU. ¿Para qué? Para ya independizarlo de todo lo que es entrada, salida, todo lo que es, si los discos son lentos, todo lo que es el usuario. Entonces consideramos directamente tiempo de uso del procesador, CPU time. A su vez tampoco es tan bueno esto. ¿Por qué? Porque el CPU time, ustedes se recuerdan, multitarea, si estaba el sistema operativo molestando ahí, puede ser varios procesos, varias cosas, tiempo de usuario, tiempo de sistema. Entonces, tampoco es que sea ideal. ¿Qué es lo que es mejor? Tiempo de CPU, pero solamente del usuario, solamente del programa que queremos ejecutar. Eso es lo que nos vamos a concentrar. Para sacar todo lo que es sistema operativo, sacar lo que es el teléfono, solamente un programa, solamente una cosa en ejecución. Y ahí vamos a comparar. ¿Se entiende? Entonces, esto es el tiempo que ejecutamos las instrucciones de nuestro programa. Y ahí es donde vamos a poner la lupa. ¿Cómo hacemos? ¿Cómo seguimos trabajando en performance? Definición del performance. Veamos este problema. Tenemos una computadora que corre un programa en 20 segundos y otra computadora B que necesita 25 segundos. Primera pregunta que es muy fácil. ¿Cuál es más rápido? Es muy fácil. Nada, ¿por qué? Lo hace en menos tiempo. Bien. Y la pregunta difícil es, ¿cuánto más rápido es A que B? Mucho oferta, bueno. Perdón. 14, 18, 9. A ver, ¿alguien se anima? Sabemos que la máquina A es más rápida. La pregunta es, ¿cuánto más rápida es la máquina A que la máquina B? Se podría sacar un porcentaje. A ver. Un 22,5%. ¿Un cuánto? 22,5%. 22,5% dice David. ¿Por qué? Y claro, que 10 segundos nomás. Si no tenés más datos, digamos. Pero ¿por qué? ¿Cómo has dicho 22,5? He dicho el 10% de 20, 2. Y como son 5 segundos, he hecho la regla. Ha hecho una especie de regla de 3 simples de la diferencia, ha hecho 22,5%. Vamos a ver si está bien. ¿Alguien da más? ¿Cómo podemos? La idea es establezcamos una manera de saber realmente cuánto más rápido es A que B. Para eso, definimos la performance como, primero, la performance es 1 sobre el tiempo de ejecución. Que es lo que ustedes han dicho mentalmente. Bueno, la que es mejor es A. ¿Por qué? Porque demora menos tiempo. ¿No? Eso lo han dicho mentalmente, entonces vamos a definir. Tiene más performance una computadora. La performance es inversamente proporcional al tiempo. Cuanto menos demore, más performance va a tener. ¿Está claro? Entonces la performance y el tiempo de ejecución son inversamente proporcionales. Y ahora, para poder comparar A y B, decimos que una es tantas veces más rápida que la otra. Y hacemos el cociente de performance de X sobre la performance de Y. O sea, si queremos comparar cuánto más rápido es A que B, hacemos la performance de A sobre la performance de B. ¿Se entiende? Y ahora, como los tiempos de ejecución son inversamente proporcionales, esto va a ser el tiempo de B, tiempo de ejecución de B, sobre el tiempo de ejecución de A. Las performance siempre vamos a comparar con cocientes. Y siempre vamos a ver la referencia que nosotros queremos tomar, siempre va abajo, en el cociente.
¿Se entiende? Entonces, ¿cuánto es más rápido A que B? 25%. ¿Cuánto? 25. ¿25 qué? 25% más rápido. 25% más rápido, ¿por qué? La cuenta. Porque ¿qué cuenta hay que hacer? 25 dividido en 20. 25 dividido en 20. Estamos 5 cuartos, 1,25. Entonces, en realidad yo diría que A es 1,25 veces más rápido que B. ¿No? Y eso lo pueden deducir como un 25% más rápido que B. ¿Se entiende todo? ¿Seguros? Bueno, no me van a creer ahora, pero con esta diapositiva y esta ecuación meten la pata en todos los ejercicios del práctico 1, del parcial 1, del segundo parcial, porque en el segundo parcial les digo, chicos, ¿cuál es mejor? Y te hacen la cuenta y cuando les digo, ¿cuánto más rápido A que B? Y todos ponen performance de B sobre performance de A. O calculan el tiempo de A sobre el tiempo de B. Y al revés. Entonces siempre, fíjense cuál es la referencia, es el que va abajo en el cociente, que tengan en cuenta que los tiempos son inversos. ¿Está claro? Ahora, nosotros medimos, en general, todos los circuitos de hardware tienen un clock. Ustedes ya conocen. Los clocks son pulsos constantes. El ciclo del reloj es el tiempo entre pulsos, que es el periodo. Eso normalmente se denomina T. ¿Ya? No es nuevo para ustedes, me imagino. La frecuencia es la cantidad de ciclos por segundo, la inversa del periodo. 1 sobre T. Y es igual a F. ¿Está claro? Por ejemplo, si yo tengo un reloj de 2 GHz, el tiempo de ciclo es de 0,5 nanosegundos. Es la inversa. ¿Estamos bien? Entonces, si las frecuencias del reloj son iguales, en lugar de hablar del tiempo de ejecución en segundos, podría hablar del tiempo de ejecución en ciclos. Entonces digo que la cantidad del tiempo de ejecución de un programa, los segundos que demora un programa, son la cantidad de ciclos que demora el programa por la cantidad de segundos que demora el ciclo. Y esto es algo que ustedes parece difícil, pero lo que ustedes han hecho un montón con sistemas cognitivos, creo. Cuando decía, ¿cuánto demora en ejecutar tanto? Demora 10T, decía usted. ¿Estamos? Que en realidad, ¿qué es lo que decían? Demora 10 ciclos. ¿Decían? Entonces, y decían, bueno, el ciclo, después lo vemos, no importa, es la duración del ciclo, T, la inversa de la frecuencia. ¿Pero cuánto demora? 10 ciclos. Entonces es muy común expresar a veces la duración de un programa en ciclos, no necesariamente en segundos. Para pasarlo, multiplican cuánto demora cada ciclo, en fin. ¿Está claro? Veamos si está tan claro. Tenemos un programa que demora 10 segundos en ejecutarse. La computadora A tiene una frecuencia de 2 GHz. Ahora yo quiero diseñar una computadora nueva, una máquina nueva, en la que el programa demore 6 segundos en ejecutarse. ¿No? Pero tiene un problema. Esa máquina, yo ya sé que cuando la haga, la cantidad de ciclos necesarios va a necesitar un 20% más de ciclos para ejecutarse. La pregunta es, ¿qué frecuencia tiene que tener la máquina B para poder ejecutar el mismo programa en 6 segundos con una mayor cantidad de ciclos? ¿Alguno se anima? Y ahí les pongo la formulita que tienen que usar. Hagamos todo. ¿Qué datos tengo yo? Perdón, vamos a aprovechar de poner. Ahí está. Yo tengo que el tiempo de ejecución en la máquina A son 10 segundos. Yo sé que el tiempo que yo quiero que se ejecute en la máquina B son 6 segundos. Tengo la frecuencia de la máquina A, 2 GHz.
frecuencia de la máquina B es mi incógnita. Yo también sé que la cantidad de ciclos que usa la máquina A, no sé cuántos son, pero sé que la cantidad de ciclos de la máquina B son 1,2 por ciclo de la máquina A. Esos son los datos. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué hago ahora? Y de los primeros datos, pues saco la cantidad de ciclos que necesita el programa para que se ejecute, digamos, en la computadora. ¿Ahora, Matías? Bien. Matías dice que con esa ecuación yo puedo escribir que el tiempo de ejecución de A es igual a los ciclos de A multiplicado por ¿qué? Dividido. ¿O dividido en qué? 1 sobre 2. Bueno, o sea, lo puedo multiplicar por el tiempo de A, por lo que es lo mismo, lo divido en la frecuencia. Ya. ¿Cuál es este dato? Lo tengo, este dato lo tengo, de acá saco los ciclos de A. ¿Qué hago después? Lo divido por. Como ya tengo esto, lo multiplico por 1,2 para obtener el ciclo de B. ¿Sí? ¿Y qué hago después? 6 igual a 6. Vuelvo a utilizar esa ecuación. Yo ya tengo el tiempo de B, tengo los ciclos de B, ya obtengo la frecuencia a la cual debería ejecutar esa máquina. ¿Alguna que la cuenta? ¿Cuánto da? ¿Alguna ya cuenta? Háganla después. Vamos a ver si ya. ¿Se entiende cómo se hace? ¿Se entienden las ecuaciones? ¿Alguna pregunta? Entonces, con eso vamos a lo que es la ecuación de performance. Voy generando momentum, digamos. El tiempo de ejecución, dijimos que es la cantidad de ciclos por la duración de cada ciclo. Es lo que pusimos recién ahí. ¿Estamos de acuerdo? Entonces dijimos, bueno, yo puedo demorar 10T. Ahora, este primer término, ciclos por programa, ¿cuántos ciclos demoro? Los podría descomponer en dos partes. ¿Cuántas instrucciones ejecuta ese programa y cuántos ciclos demora en promedio cada instrucción? O sea, yo voy a decir, yo acabo de ejecutar 10 instrucciones, de las cuales demoran un ciclo cada uno. Entonces me demorar 10 ciclos. ¿Se entiende? Un ejemplo sencillo, pero bueno. Cuando hablo de instrucciones que ejecuta el programa, hablo de instrucciones dinámicas, no instrucciones estáticas. O sea, no son instrucciones que ustedes escriben, sino las que realmente se ejecutan. ¿Saben cuál es la diferencia? Todos escribir un código. Y no estoy hablando necesariamente del código del ensamblador, puede ser código de lenguaje de alto nivel. Ustedes escriben algunas instrucciones, pero ¿esas son las mismas que se ejecutan? No, hay que compilar. Además, se tienen que compilar. Una vez que se compilan, vos escribís y tu programa compilado tiene 27 instrucciones. ¿Esas se ejecutan? Puede llamar a librería. Puedes llamar librería, pero hay algo más básico, más obvio. No siempre, depende si tenés una condicional o algo así. No, otra. Pero sí, vale, es válido. Puede tener un if y hay instrucciones que no se ejecutan. Bien, es válido. El main siempre se va a ejecutar. Un lazo. Un lazo interactivo. Usted lo escribe en una sola vez, hace un for que tiene 3 líneas, pero el for ¿cuántas veces se ejecuta? Es el for. Se ejecuta 10.000 veces. ¿Se entiende? Pero lo escribe en una. Entonces,
A eso me refiero con cantidad de instrucciones dinámicas. Son la cantidad de instrucciones que realmente se ejecutan, no las que se escriben. Entonces, estas son las instrucciones que se ejecutan en el programa y esta es la cantidad de ciclos en promedio que demora cada instrucción. Entonces, reemplazo esto arriba y me queda esa ecuación que está acá. Lo que demora el tiempo de ejecución de un programa en segundos es la cantidad de instrucciones que ejecuta ese programa, dinámica, multiplicado por la cantidad de ciclos en promedio que demora cada instrucción, multiplicado por la cantidad de segundos que demora cada ciclo, que es el periodo. Eso le llamo cantidad de instrucciones, ciclos promedio por instrucción y periodo T. Y esa ecuación de T igual a I por CPI por T es la ecuación que vamos a ver desde hoy hasta el último día de clase. ¿Por qué lo separamos así? Porque este valor CPI resulta ser muy útil. Es un valor que nos da información sobre el set de instrucciones, sobre la implementación de ISA y sobre el programa. Y descomponerlo en esos tres factores que además se multiplican entre sí, nos permite hacer un análisis muy interesante sobre por qué funciona o dónde mejorar las cosas que se puedan mejorar. ¿Preguntas? ¿Me siguen acá? Sí. ¿Vamos bien? Acá tienen la misma ecuación y la idea es ver factores que influyen. Entonces, si ustedes cambian el algoritmo, cuando ustedes van a cambiar un programa, ustedes van a modificar muy probablemente la cantidad de instrucciones que tiene un programa. Entonces, al cambiar el algoritmo, van a cambiar el tiempo de ejecución, pero porque están influyendo acá. A veces en el CPI, en el medio. Cuando cambian el lenguaje de programación, están cambiando las instrucciones que ejecutan. Están modificando acá. A veces acá también. Si cambian un compilador, cambian la cantidad de instrucciones que ejecutan. Y a veces cambian el CPI también. Si cambian el ISA, la arquitectura de esas instrucciones, cambian el micro, van a cambiar la cantidad de instrucciones y cambian el CPI también. Cambian la organización del hardware. ¿Se acuerdan? Del SRC1, si le agregan un bus, si le modifican un registro, cambian el CPI y probablemente cambien el T. Eso ya depende. Si cambian la tecnología, aumentan la frecuencia del reloj, cambian el T. Fíjense cómo pueden modificar distintas cosas que modifican distintos factores de la ecuación y todos afectan el tiempo de ejecución. Recuerda ver qué conviene. O sea, ustedes van a decir, bueno, yo quiero mejorar tanto mi tiempo de ejecución. Van a decir, bueno, puedo mejorar acá, puedo mejorar acá, puedo mejorar acá, o si mejoro acá no llego. Habrá que ver dónde conviene modificarse, o sea, qué conviene modificar para ver qué tipo de mejora pueden obtener. ¿Se entiende la discusión? Vamos a ver un ejemplo. Supongamos que tenemos dos implementaciones distintas del mismo ISA. Máquina A y B, o sea, por ejemplo, tengo una máquina de Intel, un procesador de Intel y un procesador de AMD. Son dos implementaciones distintas del mismo ISA. O si quieren, tengo un Cortex M4 del NXP PC 4327 y tengo otro de otra marca, otro Cortex. Si son el mismo ISA, ¿cuál de las siguientes variables serán siempre idénticas? ¿La frecuencia del reloj va a ser la misma? No, no tiene por qué ser la misma. De hecho, están los procesadores de Intel, ni siquiera comparables con AMD, digamos, pero Intel tiene procesadores con una frecuencia y procesadores con otra. Pero siempre tienen
el mismo set de instrucciones. ¿El CPI va a ser igual? No. ¿Quién dijo que no? ¿Por qué? Porque la implementación es diferente. O sea, va a tener las mismas instrucciones, pero implementada de otra forma. Exactamente, eso es lo que les contaba recién con esto. Acuérdense del SRC1 y después le agregaban base, hacían el SRC2 y ya era una mejora. Y ya era más rápido, ¿o no? Y lo que hacían era exactamente lo mismo. ¿Y qué es lo que han hecho? Le han agregado un bus. Entonces, que tengan el mismo ISA no implica que el CPI sea igual. ¿No? Y ya, de hecho, así tienen. ¿Cuál es la diferencia entre, por ejemplo, los procesadores de Intel, los procesadores i3, i5 e i7? Son distintas implementaciones con distintas características de lo mismo. Entonces, los programas son los mismos, ejecutan igual, pero el i7 va a ejecutar más rápido. Independientemente de la frecuencia que tenga. ¿Se entiende? ¿El tiempo de ejecución va a ser igual? No. ¿Por qué? Porque el tiempo de ejecución dijimos que depende de tres cosas. Entonces, si la frecuencia no es la misma o no tiene por qué ser igual, el CPI no tiene por qué ser igual, el tiempo de ejecución no tiene por qué ser igual. La cantidad de instrucciones va a ser igual. Y es muy probable que sí sea. No sé, ahí dice que bueno, que siempre serán idénticas. Ya un poco cosita decir que siempre van a ser idénticas, pero es muy probable que la cantidad de instrucciones sí. ¿Por qué? Porque es el mismo programa, mismo set de instrucciones. Entonces eso sí es probable que sea igual. Por supuesto, va a depender del compilador también. Eso sí es probable que sea igual. Por ejemplo, otro ejercicio. Me he vuelto a poner el manejo de cámara. Tenemos una máquina que tiene un ciclo de reloj de 10 nanosegundos. Eso es el periodo T. Y un CPI de 2. Una máquina B que tiene un ciclo de reloj de 20 nanosegundos y un CPI de 1,2. Primera pregunta. ¿Cuál tiene frecuencia mayor? ¿Cuál tiene mejor? ¿Cuál tiene una frecuencia de reloj más alta? No. ¿Seguro? ¿Qué dice? Jorge se jugó por la A. ¿El punto está seguro? No, está muy seguro. Y por decirlo eso, porque se aumenta la frecuencia, reduce el ciclo de reloj. Por eso, la frecuencia es la inversa del ciclo, del tiempo de ciclo. El tiempo de ciclo menor, esta, va a tener una frecuencia mayor. Entonces, la máquina A tiene más megahertz, más gigahertz que la B. Va bien. ¿Cuál tiene CPI menor? Claramente, la B. Entonces, las dos máquinas funcionan con el mismo compilador. ¿Cuál es más rápida para ejecutar el programa? ¿La A o la B? ¿Cuál creen que tendrá un menor tiempo de ejecución? ¿Qué es lo que tienen que calcular? Dice, ¿cuál máquina es más rápida para ejecutar este programa? ¿Qué es lo que tienen que calcular para saber cuánto demora una máquina en ejecutar un programa? ¿Cuál es el tiempo de ejecución? ¿Cómo calculo el tiempo de ejecución de la máquina A? Es la cantidad de instrucciones de la máquina A por el CPI de la máquina A por el T de la máquina A. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cuánto es la cantidad de instrucciones de la máquina A? No sé. ¿Cuánto es el CPI? Lo tengo, el T lo tengo. Y después, tengo que hacer lo mismo con la máquina B, tiempo de ejecución,
es la cantidad de instrucciones de B por el CPI de B por el G de B. Vamos a poner una prueba ahí. Para la cantidad de instrucciones, darle un valor fijo y un mismo valor para todo. Lo podés poner ahora, dado que son dos máquinas que tienen el mismo ISA, podemos decir que la cantidad de instrucciones de A y la cantidad de instrucciones de B es la misma. Entonces, lo dejamos como cantidad de instrucciones. Y después, lo puedo dejar ahí, pero si yo quiero decir cuál es más rápido, bueno, hago un cociente entre los dos. Para comparar las performances. Y vamos a ver si esto me da mayor o menor que 1. Esto se cancela. Y esto me queda CPI de A, ¿cuánto es? Esto es 2. Por esto es 10. Y esto es 1,2 por 20. Me queda, esto se me cancela acá, me queda 1 sobre 1,2. ¿Qué implica eso? ¿Cuál es más rápido? La máquina es más rápida. ¿Y qué implica que esto me dé 0,8? No sé cuánto da. ¿Qué quiere decir? Si esto es 0,8, 20% más. si esto es 0,8, no es 20% más. Vamos a ver. Implica que esta no es más rápida. A no es más rápida que B. Yo siempre tengo que hacer performance. O sea, para saber cuál es más rápido tengo que hacer. Tengo que ver el performance de A sobre el performance de B. Supongamos. ¿Vamos? Si yo hago performance de A sobre performance de B, es tiempo de B sobre el tiempo de A. ¿Y qué cociente he hecho yo acá? Tiempo de A sobre tiempo de B. Eso es lo que veo que ustedes suelen meter la pata. Sí, es más rápida la A. ¿No? Pero el cálculo, si ustedes quieren saber cuánto es más rápida A que B, tienen que hacer el tiempo de B sobre el tiempo de A. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Entonces, vamos con rojo, que aparece acá. Si ustedes hacen el tiempo de B sobre el tiempo de A, les va a dar 20 por 1,2 sobre 10 por 2. Y esto les da, ahora sí, simplifico acá, 1,2. Entonces, con este 1,2 yo veo que la máquina A es un 20% más rápido que la máquina B. ¿Entienden? Si ustedes cuando hacen un cociente así les da menor, ¿qué significa? Que han hecho mal el cálculo. Da menos que 1, actualmente. O les puede dar, digamos, que no es más rápido. Pero lo que están comparando acá no es A con B. Para hacer este cálculo de tiempo estaban haciendo B con A. Yo tengo una duda. ¿Sí? Porque, o sea, yo entiendo la igualdad esto de que se compara las performances con los tiempos. Sí. Porque decimos que la performance de A es mejor que la de B, pero o sea, según la ecuación, el tiempo de B es menor que el tiempo de A. Entonces, Claro. ¿por qué diríamos entonces que A es más rápido que B? Si los tiempos no dan al revés. Los tiempos te dan que el tiempo de A es menor. Ah, Fíjate acá, mirá lo que hago con estos números. Vos tenés que A demora. Tiene un CPI de 2 y demora 10 nanosegundos. ¿No? Suponete que vos ejecutés 10 instrucciones. 10 instrucciones con un CPI de 2 te van a dar 20 ciclos. 20 ciclos por 10 nanosegundos son 200 nanosegundos. ¿Estamos bien? Suponete que vos tenés las mismas, ¿cuántas eran? 10 instrucciones. En el B tenés 1,2 de CPI. 10 instrucciones por 1,2 te van a dar 12 ciclos. ¿No? Pero si cada ciclo demora
20 nanosegundos te van a dar 240 nanosegundos. Entonces, el tiempo de A es menor. Por eso A es más rápido. Pero para comparar cuánto es más rápido A que B, tienes que hacer performance de A sobre performance de B. Y para hacer performance de A sobre performance de B, tienes que hacer tiempo de B sobre tiempo de A. Y ahí les da que la máquina A es un 20% más rápido que la máquina B. Porque la referencia va a ser la más lenta. Siempre. ¿Les queda claro a todos? ¿Seguros? Tengo unos minutitos más para ver las diapositivas más. También me olvidé de cambiar acá. El CPI como valor, como les dije, era importante porque nos da bastante información sobre la arquitectura, sobre la organización interna y demás. De todas las ecuaciones anteriores, podríamos despejar que el CPI es el total de ciclos dividido en el total de instrucciones. O sea, para calcular el promedio de ciclos que se ejecuta por cada instrucción, digo, ejecuto todos estos ciclos dividido en todas estas instrucciones y le saco los ciclos promedio por cada instrucción. Ahora, considerando que el tiempo de ejecución es la suma de los tiempos de todas las instrucciones, también se puede escribir el CPI de esta manera, como una sumatoria de los CPI individuales de cada tipo de instrucción por la frecuencia relativa de cada tipo de instrucción. Capaz ahora esto queda un poco abstracto en la diapositiva siguiente y en la tablita que va a ayudar a ver. Esto nos permite, esto de manejar los tipos de instrucciones con frecuencias relativas, nos permite conocer lo que se conoce como la mezcla de instrucciones de un programa, que es algo que es bastante común de ver en un programa. Es decir, hay tantas instrucciones de tipo A, tantas instrucciones de tipo B, tantas instrucciones de tipo C. Y las de tipo A tienen un CPI X, las de tipo B tienen un CPI Y, etc. Y de esa manera, haciendo la sumatoria del producto de estas dos, se puede obtener el CPI de una computadora. Y analizar también dónde consume el tiempo realmente el procesador. Lo veamos como un ejemplo, porque se va a terminar de entender. Supongamos que tenemos el programa que tiene esta mezcla de instrucciones. ¿Qué significa? Tengo 4 tipos de operaciones. Operación 1, 2, 3 y 4. No en el caso si quiere cuáles son, porque ustedes las deberían ubicar. Y esta es la frecuencia relativa de cada una. O sea, el programa tiene un total, o ejecuta un total, un 50% de operaciones de tipo A. El 50% de las instrucciones que ejecuto son aritméticas. Un 20% son saltos. ¿Se entiende hasta ahí? La suma de todo esto siempre tiene que dar 100%. Son todas las instrucciones ejecutadas. Y yo puedo decir a su vez, agarro el manual del fabricante y digo que las instrucciones aritméticas se ejecutan todas en un ciclo. Las instrucciones de tipo log, toggle, branch, todas, por el motivo que fuere, demoran 2 ciclos en ejecutarse. La pregunta ahora es, ¿cuál es el CPI promedio? ¿Cómo hago para calcular el CPI promedio? Pero 5 por 1. Pero, ¿qué es lo que tengo que hacer? Lo que decía acá. Calcular el producto del CPI de cada una por la frecuencia de cada una y hacer la sumatoria para todos los tipos. Entonces lo que hago es, obtengo el producto de CPI por I, hago 0,5 por 1, más 0,2 por 2, más 0,1 por 2, más 0,2 por 2, y hago la suma de todo esto. Entonces se ve que este programa
con esta mezcla de instrucciones, de las cuales algunas demoran un ciclo y otras demoran 2, en promedio va a tener un CPI, una duración del ciclo promedio por instrucción de 1,5. ¿Se entiende? ¿Seguros? Sí. Pregunta. ¿Qué tipo de operación utiliza mayor porcentaje de tiempo de ejecución? Es pregunta difícil. Lo que quiere decir es, ¿cuál de todas estas tipos de operaciones influye más en el tiempo de ejecución? Y a la larga, para ver eso, yo puedo ver cuál influye más en este 1,5. O sea, ¿cuál de todos estos es más grande? ¿Se entiende? ¿Cuál es más grande? Esta. Entonces significa que mi procesador, en este programa, está la mayor cantidad de tiempo ejecutando instrucciones aritméticas. Pero ustedes dicen, bueno, pero estas son las que menos ciclos demoraban. Pero son las que más hay. ¿Se entiende? Entonces, a la larga, el producto me dice qué son las que más influyen. ¿Cómo calculo esto? Divido esto en el total. Y obtengo acá estos porcentajes. ¿Se entiende? Entonces, ¿para qué me sirve analizar eso? Porque yo digo, yo puedo mejorar alguna de estas, una sola. ¿Cuál me conviene mejorar? Uno podría decir, bueno, yo me paro acá y digo, mejoro la que más uso. Pero si ustedes mejoran la que más uso, no necesariamente va a ser muy buena. Otro me podría decir, bueno, mejora la más lenta. La que más demora acá, si yo la mejoro, para obtener una mayor mejora. En realidad tampoco. Lo que tienen que mejorar es esto. El producto de las dos cosas. ¿Vamos? Si ustedes pudieran mejorar alguna, las que conviene mejorar acá son las aritméticas. Pero no porque sean más, sino porque el producto de las dos es lo que más influye en el CPI promedio. ¿Se entiende? ¿Seguros? Bueno, con esto lo van a tormentar en práctica. En práctica tiene 10 ejercicios, práctica 1. Casi todos los ejercicios tienen que ver con esto. Con esto y con variantes. Igual vamos a seguir viendo performance de la casa. Bien. No importa, un pequeño spoiler. Bien. ¿Pero alguna pregunta hasta acá? ¿Se entendió la idea del CPI? La ecuación de I por CPI por T, los tres componentes principales. Nos vemos el miércoles que viene, porque el lunes es feriado, descansamos todos. Que tengan un excelente fin de semana, chicos.